Buenos días. Estamos estudiando la literatura hebrea. Em, el texto literario más importante en el contexto de la literatura de todos los tiempos. Hemos dicho que no hay en el mundo ninguna obra literaria que haya ejercido una influencia más honda, más profunda, más significativa, más prolongada, ¿no es cierto?, en todas las manifestaciones de nuestra cultura, de nuestra literatura, de nuestro hacer y nuestro quehacer como humanidad. Y este monumento literario, ¿no es cierto?, es la Biblia. Nosotros comenzamos su estudio la clase pasada y hoy día nos vamos a referir a la versificación de la Biblia, el tipo de verso que utiliza, y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el verso occidental al cual nosotros estamos acostumbrados se basa en un procedimiento fónico, ¿ya? Asociado a la sonoridad, a la rima, a la coincidencia de sonidos, ya sean vocálicos o consonánticos, ¿cierto? Y eso da origen a la rima. La musicalidad del verso, acentos, sílabas, hiatos, o sea, basado en procedimientos fónicos, y eso es lo que le da sonoridad y le da ritmo al verso en nuestra cultura. En la cultura hebrea vamos a hablar de otro tipo de ritmo, de otro tipo de construcción del verso, y vamos a ver que hay una estructura predominante que tiene que ver con una figura retórica que es el paralelismo. ¿Ya? Y así vamos a decir que en la construcción de este paralelismo, que es muy recurrente, muy común en la Biblia, recurrente diríamos, o sea, permanentemente nos estamos encontrando con esta figura, está basado en la asociación mental de dos o más conceptos o imágenes que se repiten, se oponen o se contraponen entre sí. Hemos dicho que que la Biblia, ¿no es cierto?, como texto literario, es un texto ideológico, es un texto con un propósito, con una finalidad didáctica moral, pedagógica, diríamos, ¿no es cierto? Una finalidad didáctica, pedagogizante, moral, con contenidos éticos, con contenidos valóricos, que lo que aquí será fundamental, ¿no es cierto?, que la estructura del verso se organice de tal manera que permita que el destinatario pueda retener en la memoria los pasajes, las enseñanzas y el mensaje que se pretende dar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este verso, la estructura del verso atiende hacia allá. Diríamos como utiliza recursos mnemotécnicos, recursos de memorización que permitan guardar, decíamos, la memoria, aprender, repetir, comprender, ¿ya? Entonces, no trepida en estructuras que permitan aquello, el énfasis en las ideas, en la ideología, las ideas que tienen que quedar claras. Bien, entonces el tipo de estructura de la que estamos hablando recibe el nombre de paralelismo. Y vamos a encontrar en la versificación hebrea tres tipos de paralelismo. Un paralelismo sinonímico, antitético, y el otro es el sintético. Decimos, ¿no es cierto?, que permiten la memorización, permiten que se aclaren las ideas. Si no queda clara de una vez, de una manera que se exprese, será en la segunda, en la tercera, o bien en el sinonímico, en el antitético, o bien en el sintético. Bien, vamos a ir revisando esto. El primero de los paralelismos, el sinonímico, ¿no es cierto?, viene de sinónimo, por supuesto, y consiste en dos oraciones o hemistiquios, ¿no es cierto?, que se complementan por yuxtaposición. Hemistiquios son cada una de las partes, diríamos, de un verso de arte mayor. El verso de arte mayor es el mayor a 9 sílabas, ya que se separa, ¿cierto?, se divide, hay una cesura, una división en este verso mayor, ¿no es cierto?, o una pausa, ¿cierto?, intermedia,
que divide en dos el verso de arte mayor, lo divide en dos, ¿ya? Con una separación, decíamos, con una cesura en la mitad, ¿cierto? Y por eso se habla de mistiquios. Tiene 12 mistiquios, un verso mayor, de arte mayor, un verso de arte mayor, ¿no es cierto? 12 mistiquios, que es la división, ¿no es cierto? Diríamos la separación, más bien dicho, por cesura de estos versos. Bien, entonces consiste en dos oraciones o hemistiquios, en este caso hemistiquios, ¿no es cierto? Más que oraciones, versos menores, derivados de un verso mayor, en otras palabras, que se complementan por juxtaposición, ¿no es cierto? Se ponen, ¿no es cierto?, de manera paralela, uno del lado del otro. Aquí no hay relaciones de dependencia entre los dos elementos, uno que sea más importante que el otro. Tampoco hay un nexo, hay una conexión que los relacione, ¿no es cierto?, subordine uno al otro, no. Así que el segundo repite al primero con más o menos variantes. Entonces, un primer hemistiquio o una primera oración plantea una idea, inmediatamente aparece una segunda idea que repite la primera, con algún cambio, con alguna variante, dicho de otra manera, pero en el fondo apunta a lo mismo. Entonces, si no se entiende a la primera o no queda como muy bien fijado, y para reforzar la comprensión de la primera, se dice de una segunda vez. Por ejemplo, oíd reyes, escuchad príncipes, yo soy la que cantaré al Señor. Aquí hay un enunciado, hay algo dicho, ¿ya? Algo referido, diríamos, y luego dice, diré una canción al Señor de Israel. Lo mismo que decimos acá, está dicho acá, pero de otra manera. El yo, ¿no es cierto?, que se destaca con mayúsculas, yo soy, aquí está contenido en la forma verbal. Aquí tendría que decir, yo diré una canción, yo soy, yo diré, ¿no es cierto?, una canción al Señor Dios. Primera idea, segunda idea, ¿ya? Y esto vamos a ir indicando de dónde lo tomamos porque hay que poner rigor en esto. Canción de Débora, jueces 15, ¿no es cierto? 5, versículo 3. Capítulos, ¿no es cierto? Y versículos. Luego, venid, regocijémonos en el Señor. Alegrémonos, cantémonos esos regocijos, ¿no es cierto? Alegría, felicidad. Cantemos alegres a Dios Salvador nuestro. Se fijan, hay una idea, se complementa, ¿no es cierto?, con la segunda. Jehová, no me reprendas en tu furor. No me reprendas en tu furor, en tu rabia, en tu ira o en tu enojo, pongámosle para no repetir esto. La ira, en tu enojo, no me reprendas. Ni me castigues en tu ira. Bien, se complementa, ¿cierto? Se repiten. Hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Se fijan, me han rodeado, me han cercado los toros. Por lo tanto, una primera exposición, un primer contenido, una primera idea, y la segunda, ¿no es cierto?, refuerza la misma. Bien, paralelismo, ¿no es cierto?, sinonímicos. El antitético. Aquí, el segundo mestiquio, ¿no es cierto?, igualmente la segunda parte de este verso de arte mayor, expresa un pensamiento o imagen contraria al primero. O sea, antitético, ¿no es cierto?, diríamos antónimo en el mundo de los antónimos. ¿Ya? Dice, un hijo sabio regocija a su padre, y un hijo necio, ¿qué hace? Tristeza para su madre. Un hijo sabio regocija a su padre, un hijo necio, ¿no es cierto?, tristeza para su madre. Proverbios, ¿no es cierto? Este quiere decir 10. Vamos a, no se grabó eso, fin de la presentación, vamos a arreglarlo de inmediato para que no quede. 10, ¿no es cierto? Versículo 1. Y después, ¿no es cierto?, leemos el siguiente, que dice, la mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Ya? Clarísimo, ¿no es cierto? La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Corintios 7:4. Ahí van estableciéndose las relaciones.
A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. ¿Se fijan qué clarísimo, qué claro es? Es muy fácil encontrarlo, no hay que andar mucho, caminar mucho dentro del texto, transitar mucho dentro del texto para encontrarlo. Es muy fácil encontrar los sinonímicos y los antonímicos, los dos primeros. No significa que el último no exista o sea menor, pero está. Hay que leer muy agudamente. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas la obra del limpio es recta. Ya, fíjense, o sea, aquí, ¿no es cierto?, cómo a través de la oposición, ¿no es cierto?, de la oposición de idea, la oposición de conceptos, se saca una enseñanza. Esa es la idea, a través de oponer los conceptos, una enseñanza. En el primero, a partir de la repetición del concepto de la idea, y aquí a través de la oposición. Bien. El sintético constructivo, ¿qué pasa con este? Expresa en el mismo verso dos pensamientos distintos, teniendo en el fondo una analogía, o sea, algo en común entre ambos. Se deduce algo sale de allí, no está explícito, algo sale. Y sabréis, dice, perdón, quería ponerle las comillas para que quede bien, y sabréis, ¿no es cierto?, que yo soy Jehová, dice. Cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestra sepultura, pueblo mío. ¿Ya? La idea es, yo soy Jehová, yo soy Dios, el Todopoderoso. ¿Ya? Eso es lo que se deduce, eso es lo que sale. ¿De qué? Cuando abriere vuestro sepulcro y os sacare de vuestra sepultura, pueblo mío. Además, ¿no es cierto?, está el concepto de la propiedad, de la pertenencia, del pastor, ¿no es cierto?, de este pueblo y del pastor de este rebaño. Significa ideas, ¿no es cierto?, de las cuales puedo deducir, concluir, hacer una síntesis de lo que aquí está dicho. Y eso da origen a un concepto mayor que engloba el verso, ¿no es cierto?, que engloba los pensamientos que están aquí. Por eso digo, hay que hilar más fino, ¿no es cierto?, en este tipo de paralelismo que los otros que son bastante explícitos. Miren, en Proverbios 1, ¿no es cierto?, capítulo 1, versículo 7, dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Después dice, los necios desprenden la sabiduría y la doctrina. ¿Qué quiere decir aquí? ¿No es cierto? La sabiduría, desde todo punto de vista, está con Dios y en el temor a Dios, en la observancia a Dios, ¿ya? En el entender su palabra, en temer su ira. Y, ¿no es cierto? Esto que dice acá, ¿no es cierto? El desprecio de la sabiduría y la doctrina es para quienes desprecian o no tienen, ¿no es cierto?, este temor de Dios y por lo tanto, ¿no es cierto?, estos son los necios, ¿ya? Los que desoyen, los que no tienen temor, necio en el sentido de torpes o de tontos, entre comillas, ¿no es cierto?, que desoyen la palabra o no sienten el temor a Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, desprecian, fíjense, desprecian la sabiduría y la doctrina. Despreciar la sabiduría y la doctrina. Fuerte, ¿no es cierto? Sin duda que fuerte. Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis pensamientos. ¿Quién podrá guardar las razones? El hijo mío, ¿no es cierto? Hijo mío, ese guarda mis razones y encierra contigo, ¿no es cierto?, sus pensamientos. Quien conserva las leyes, quien escucha, ¿no es cierto?, quien teme, quien hace observancia, ¿no es cierto?, guarda las razones, sus razones. Y por lo tanto encierra consigo sus pensamientos, o el que encierra sus pensamientos y guarda las razones de Dios es hijo de Dios. ¿Se fijan? Será hijo de Dios. Fíjense, para llegar a lo mismo, distintas entradas, distintas maneras de explicarlo. ¿Ya? Distintas entradas, diríamos. Porque a ti, oh Jehová, esperé yo. Tú responderás, Jehová mío. O sea, yo esperé y tú responderás. O sea, tú no me dejarás. Aquí está una primera idea, aquí está la segunda. Porque tú eres Jehová, Dios mío,
¿no es cierto? Porque tú eres esto, ¿cierto? El Dios, vas a responder. Y fíjense,